Buenas tardes. Sí, mejor. Bueno, es un agrado volver al alma mater. Ya son bastantes años desde que aparecé por este campus, que era bastante distinto, era un poco más chico. Yo egresé el año 86, así que ha pasado mucho tiempo. Pero feliz de estar de vuelta. Además, también contento y el nuevo rector es un ingeniero de la promoción de la cual fui parte, así que es un doble honor. Además de estar aquí con un rector que fue parte de la promoción que pudimos estudiar juntos. Así que contento. La idea es que haya interacción para que sea dinámica esta presentación y ustedes puedan expresar sus inquietudes. Me decías que tienes esto también. Vamos a ver si funcionamos de acá. Bien, le hemos puesto aquí desafíos de la operación del sistema eléctrico nacional en la transición energética. Ahí está. No, allá. ¿Con cuál conectamos? ¿Es cierto? ¿Con esa? ¿Con esa? Sí. ¿O usamos el teclado? Sí. Bien, yo la muevo, sí. Primero quiero que revisemos rápidamente qué es el coordinador eléctrico. Aquí no. Ahí está. Y quiero partir revisando qué es lo que ha sido la historia de la evolución de los operadores del sistema eléctrico nacional. Esto parte del año 86, 85, digamos, con la creación de los llamados CEDEC o Centros de Despacho Económico de Carga, que eran integrados solamente por las empresas generadoras y el centro de control en esa hacía la empresa más grande que era Endesa. En esa época existían solo dos empresas, Endesa, Chilectra con su separación, ahí Chilectra Generación y las distribuidoras. Y todo lo acordaban ahí entre las dos empresas. Eso fue los inicios del operador del sistema y es destacable que fue pionero a nivel mundial. Esto, y quiero destacarlo aquí. Chile fue pionero en crear el concepto de operador del sistema, porque en esa época existían todas solo empresas integradas verticalmente que hacían generación, distribución y transmisión. Y este no era un tema. Fue el primer país en incorporar esto, con una estructura bastante básica, por cierto, pero hay parte. Esto evoluciona en el tiempo y el año 99, producto de enfrentar dos sequías, el año 89 y el 98, ya la empresa Endesa no quería cumplir las funciones de centro de control. Ya había una sensación de mucha responsabilidad, había más agentes y se hace una modificación relevante el año 99 en que se dispone que exista una entidad con personal propio. Es decir, toda una estructura dedicada exclusivamente a la operación del sistema, ya no el esquema en que eran estas reuniones de trabajo y de directorio, con un directorio ya integrado por empresas generadoras y transmisoras, no solamente por los generadores. Posteriormente viene un cambio el año 2004, en que se crea el panel de expertos para la resolución de conflictos. Y esto nace porque en el periodo entre los ya 20 años, ¿sí? Las discrepancias entre los agentes las resolvía el Ministerio de Economía y se iteraba eternamente en la resolución del problema. Y se crea este panel de expertos, el cual además da certeza de plazos en que se resuelven las discrepancias. Y fue un gran avance y redujo notablemente la cantidad de discrepancias y su repetición. Después del 2008 viene otro cambio, que es que se crea un directorio por segmento. Acá con este esquema se llegó a tener cerca de 20 integrantes en el directorio. Entonces se crea un directorio por segmento, es decir, transmisores, generadores grandes, generadores pequeños, distribuidoras, pero designado por las categorías. El 2013 llega un nuevo cambio en que estos directores ya son designados en forma independiente. Ya no es designado por la empresa, sino que es a través de una selección de un headhunter que propone los temas, los nombres y los ratifican las empresas.
Y finalmente está el cambio que impulsó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que se define una estructura ya de clase mundial, inspirada en los operadores del sistema eléctrico de Estados Unidos, los ISO. Y se da toda una estructura nueva. Gracias. Se da toda una estructura nueva que emula la estructura de los ISO norteamericanos. Y nace aquí el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el nombre que se le dio, que es un organismo técnico, autónomo e independiente, con una figura de corporación de derecho público, previamente no tenía personería jurídica, y es una entidad que requiere personal de alta especialización. Hoy día hay más de 370 ingenieros, casi todos ingenieros eléctricos, así que parece que piensan igual. Y su actuar se enmarca en tres principios que vienen desde el origen. Uno es hacer la operación segura del sistema eléctrico en base a ciertos estándares, porque tenemos estándares. Uno de ellos es el criterio N-1. Al menor costo posible, es decir, los agentes no toman las decisiones por sí solos, sino que las tomamos descentralizadas con el objetivo de reducir el costo del sistema. Y asegurar el acceso abierto a la red, que era un problema que se había levantado previamente. Dar facilidad no discriminatoria para la conexión eléctrica, sea de centrales generadoras o consumos o líneas de transmisión. Y aquí ponemos la torre de control del aeropuerto, porque el coordinador eléctrico no tiene activos. Eso es el requisito mínimo para tener independencia respecto a los agentes de mercado, y solo da instrucciones para que operen las centrales y líneas de generación. Y eso se hace desde ahí, probablemente algunos lo conocen. Ese es el Centro de Control Nacional que está cerca del aeropuerto. Y desde aquí se hace toda la gestión de la red eléctrica. Y no solo tenemos tecnología, sino que tenemos ciertos elementos que nos hacen únicos. Como les decía, una corporación de derecho público, autónoma. No tenemos fines de lucro. Y tenemos un sistema de transparencia bastante robusto. Todas nuestras actuaciones, sean cartas, informes o documentos, son de público acceso. Y además tenemos una gobernanza sólida que está encargada por el consejo directivo, que es como un directorio. Usa el nombre consejo porque eso es lo que corresponde a una corporación de derecho público. Y desde el año 2017 hemos implementado una serie de mejores prácticas en distintos ámbitos, en el funcionamiento de la organización y en aspectos de integridad. Por ejemplo, somos parte de Chile Transparente y de Fundación Generación Empresarial y otras entidades. Porque como función pública es fundamental actuar con integridad en nuestra organización. Como les decía, 370 personas, 88% ingenieros, y tenemos un 27% de mujeres en la organización. Y tenemos una estructura que divide claramente las funciones de las distintas áreas. Un consejo o directorio que tiene algunas unidades de soporte que son de cumplimiento normativo, de ciberseguridad, de relación institucional y comunicaciones. Y la otra, esta era el monitoreo de la competencia. Porque también la ley nos asignó la función de monitorear la competencia. No tenemos función fiscalizadora, pero sí detectar indicios que pudieran afectar la competencia. Y luego está la dirección ejecutiva, que es la encargada de la parte operativa, que tiene algunas unidades de apoyo, y la gerencia core, que es operaciones, mercado y tecnología, ya que nuestro actuar se basa mucho en plataformas tecnológicas. Y tenemos instrumentos que nos permiten ahí desarrollar esta independencia técnica. Uno, el Consejo supervisa el funcionamiento de las áreas operativas a través de comités. Hay comités técnicos de administración y de mercado. Hay un código de gobierno corporativo que regula nuestro funcionamiento. Y también un modelo de prevención de delitos certificado. Y también políticas de actuación en distintos ámbitos. Y tenemos una unidad específica, como les decía, en monitorear la competencia en el sector. Y de hecho hemos hecho algunos reportes, hay un reporte anual,
pero además se han reportado situaciones a la Fiscalía Nacional Económica. Y bueno, dentro de las funciones principales ya hemos visto algunas. Está también administrar el mercado mayorista de transferencias de energía, potencia y servicios complementarios. O sea, hacemos el clearing de las transacciones. Tenemos también una función de recomendar obras de expansión de la red de transmisión a la Comisión Nacional de Energía. Y una vez que sale el decreto definiendo las obras, tenemos la responsabilidad de licitar esas obras de transmisión y hacer el monitoreo del cumplimiento de los hitos constructivos. También hay que gestionar el proceso de conexión de proyectos, que es una tarea bastante demandante. Tenemos más de 600 requerimientos de conexión. Tenemos, bueno, ya lo dijimos, el tema de competencia, pero también la ley agregó la función de innovación para la operación del sistema eléctrico en todo este proceso de transición energética. Y también destacar cuál es el ámbito de acción del coordinador. Pues esta gráfica muestra la cadena de generación, transmisión y llegar hasta la distribución. Nuestros límites son las subestaciones primarias de distribución. Hasta ahí llega nuestro ámbito de coordinación. Y reitero, es coordinación, no fiscalización. Y para eso tenemos lo que llamamos un ecosistema institucional sólido, en que hay una serie de agentes que hace que esto funcione bien. En primer lugar, arriba está la parte del Estado, en que está el Ministerio de Energía, que tiene dos entidades dependientes. Una es la Comisión Nacional de Energía, que hace todo el cálculo tarifario, estudios de expansión de la red, trabaja en algunos aspectos regulatorios, en que son las normas técnicas, y apoya al Ministerio en reglamentos y leyes. Y por otro lado está la SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es el ente fiscalizador, que se preocupa de verificar que se cumpla toda la normativa eléctrica y de combustible. Y aquí estamos nosotros, el operador del sistema eléctrico, que es el que le da las instrucciones de coordinación a los generadores, transmisores, distribuidores y grandes usuarios, compañías mineras o grandes, en general grandes usuarios industriales de energía eléctrica. Y pueden haber diferencias de opinión entre los agentes coordinados y las actuaciones del coordinador. Y para eso está el panel de expertos, que es el que se encarga de resolver las eventuales diferencias de opinión que pueda existir entre el coordinador y algún agente de mercado. Y eso hace que, en términos de economía, ¿cierto?, todas las actuaciones del coordinador son contestables. Pero además existe una serie de otras entidades que también se involucran en el mercado eléctrico, que son la Comisión del Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Libre Competencia, la Superintendencia de Medio Ambiente y una serie, los tribunales ordinarios, la Corte Suprema y una serie de entidades que asegura que todo esto funcione correctamente. Y también el mercado eléctrico es altamente relevante en el monto de las transacciones. Por energía se transa anualmente 1.400 millones de dólares, en potencia 420, y eso da algo de 2.000 millones de dólares que se manejan en transferencias anuales entre los agentes, y el costo de operación del sistema, que va variando en función de la cantidad de combustible que se utiliza, hoy día bordea los 1.600 millones de dólares. Y acá esta gráfica muestra cómo ha evolucionado la cantidad de agentes coordinados desde el año 2017, que partió como coordinador eléctrico, hasta llegar a algo más de 800 hoy día, más que duplicándose la cantidad de gente. Así que ustedes podrán comprender el volumen de información que se maneja. Y la transición energética como concepto, ¿cierto? Hablamos mucho y la idea acá es entenderla es qué significa, y lo titulamos el paradigma de la transición energética. Bueno, todo este proceso de descarbonización de la matriz energética del país implica sustituir los combustibles fósiles por otras fuentes. Probablemente vamos a seguir usando alguna proporción menor de combustibles fósiles, pero en ese proceso de reducción de combustibles fósiles se estima, esto es una estimación de la Comisión Nacional de Energía, que al año 2050 prácticamente deberíamos más que duplicar o casi duplicar el consumo eléctrico, con todo lo que ello implica, por la capacidad de sustitución de algunos combustibles fósiles en lo que es calor, sí, básicamente calor y consumo en cocinas, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Y eso impone la magnitud del desafío de la transición energética. Y eso hablamos de que hay un paradigma muy grande del cambio de la red, y hablamos de las 5D y las 2C. Las D se refieren a la descarbonización, es decir, el retiro máximo posible de los combustibles fósiles de la matriz. La digitalización, o sea, las nuevas tecnologías digitales que están ingresando en forma masiva, se están siendo incorporadas. Hoy día se usa telecomando, algunos software de inteligencia para mantenimiento o para estrategias de operación, y la incorporación de medidores inteligentes que está avanzando progresivamente, y otros esquemas de control basados en control digital. Por lo tanto, es parte importante de este proceso. La descentralización también se ve a futuro que los recursos energéticos distribuidos van a ser muy relevantes. Hoy día ya vemos que hay una proliferación de techos solares en las casas y en la industria. Viene la electromovilidad y ya están los vehículos eléctricos bidireccionales, por lo tanto vamos a tener almacenamiento distribuido. Hay buses eléctricos, algunos tienen excedentes, y por eso hablamos también de la democratización. Hoy día veíamos hay 800, algo más de 800 agentes, pero si miramos a futuro va a haber que cambiar la normativa de la distribución, y probablemente vamos a tener millones de agentes con transacciones peer-to-peer u otras, o ventas con agregadores para venta de servicios de red al operador del sistema. Entonces, por ahí también va a venir. Y finalmente, la demanda creciente. O sea, ya vimos que prácticamente vamos a duplicar el consumo según las estimaciones del Ministerio. Y la 2C, que es la ciberseguridad. O sea, en la medida que empezamos a depender más de sistemas digitales, de redes inteligentes, la ciberseguridad pasa a ser una amenaza. Ya vimos que en el caso de los enfrentamientos de Rusia con Ucrania en Crimea, hicieron apagones con ataques cibernéticos a las empresas distribuidoras de Ucrania. Entonces, esto es un tema muy relevante, dado que cada vez vamos a depender más de sistemas de tecnología. Y el cambio climático, o sea, el cambio climático aquí entra, y también tiene hoy día un agregado adicional, que es la biodiversidad, que se incorpora como parte del cambio climático. Y esto trae varios cambios en distintos ámbitos. Uno, por una parte, en la oferta, en que hoy día, por eso hablo de 1900, cuando parte de Edison con la corriente continua, ¿cierto?, ahí en Nueva York, se basaba en grandes empresas con sistemas sincrónicos, con mucho base en combustibles fósiles, y la tendencia próxima es a la descentralización basado en energías renovables y sistemas basados en inversores. Así que aquí los ingenieros eléctricos van a tener mucho que hacer. Y eso agrega variabilidad, ¿no? Los recursos renovables tienen variabilidad, el viento es muy conocido que pasa, el sol, si bien es predecible, puede tener algunas interrupciones, pasos de nube u otros efectos. El mercado, la forma tradicional era 1, 2 o 3 suministradores con varios usuarios, y a futuro podemos tener muchos generadores con múltiples clientes, incluso con transacciones de más corto plazo, y eso trae una mayor intensidad de datos. La red jerárquica y centralizada, vamos a una red descentralizada con múltiples actores. En cuanto a la cantidad de dispositivos, miles, no tenemos recursos distribuidos, y vamos a pasar a millones, o sea, va a haber un flujo de datos cada vez más grande. Ya hoy día, con los 800 coordinados que tenemos, hay un volumen de datos muy grande. Y en datos, hoy día hablamos de gigabytes y probablemente vamos a ir a los yottabytes. O sea, le agregamos hartos ceros más. Y eso es lo que viene, y va a haber que manejarlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esto tiene múltiples cambios y va a ser bastante transversal en materia de políticas públicas, mercados financieros. Aquí vemos que a futuro, ya lo voy a mencionar, el mercado financiero va a tener que abordar el mercado eléctrico con algunos mecanismos de cobertura. Y también la redefinición de las estrategias de inversión y los modelos de negocio. Y aquí les aprovecho de hacerle una pregunta. ¿Cuál es el cambio más importante con las fuentes de energía renovable que ven ustedes? Solar, eólica.
respecto de lo que había antes. Ya, más que eso. ¿No? Que antiguamente había que ser especializado en construir las plantas. Eran grandes plantas hidroeléctricas, plantas termoeléctricas, que exigían mucha especialización y las empresas tenían grandes equipos de ingeniería para construir esas instalaciones. Hoy día construir un parque solar, un parque eólico es como armar un Lego, ¿no? Haciendo algunas abstracciones. Igual un proyecto de ingeniería es complejo, pero hoy día no necesitas ser experto en generación para construir una planta generadora. Pues la tecnología está muy estándar. Y esa es la gran diferencia. Tiende a parecerse al negocio inmobiliario. Y por lo tanto, la fortaleza no está en la construcción de los activos de generación, sino que en su gestión. Y eso es un gran cambio. Por eso hablo de cambio en los modelos de negocio. El modelo de negocio antiguo, que era la construcción de las obras, ya no está la fortaleza ahí. Y fíjense cómo han cambiado las empresas. Incorporación de nuevas tecnologías emergentes. O sea, estamos llenando inversores, hay baterías con distintos electrolitos de distintos tipos. Hablamos de los inversores grid forming ahora, respecto de los grid followers. Muchas tecnologías. Y el crecimiento eléctrico, cambios en la operación y la regulación de los mercados. Ya el esquema de costo marginal en base, tal como dice, de costos marginales ya parece que no funciona y hay que cambiarlo. Y ahí tiene que haber también cambios en la educación y en el empleo. O sea, esto va a traer que varios tipos de trabajo desaparezcan, van a surgir nuevos y eso hay que empezar a prepararlo. Las personas tienen que conocer más de energía y eso tiene que ser incorporado a los planes de estudio. Y lo que veíamos que la ciberseguridad va a ser un factor crítico. O sea, las redes hay que resguardarlas de ese tipo de vulnerabilidades. Y por eso, como coordinador eléctrico, hemos preparado una hoja de ruta para una transición energética acelerada. Y el propósito de esta es preparar a la organización para poder operar un sistema 100% basado en energías renovables o con alta participación de energías renovables. Y ahí está el documento para quien quiera seguirlo. Esto se basaba en 5 pilares, que es hacer un aporte a este proceso, promover la discusión y colaboración en estas materias, o sea, poner los temas en la mesa, difundir conclusiones, resultados de estudios, ideas que hagamos, definir decisiones estratégicas claves para lograr esto y destacar la necesidad de trabajar en forma colaborativa. Y esto está pasando más rápido de lo que pensábamos. Ahí en ese gráfico se muestra las participaciones anuales de energía renovable y vemos que Chile está entre los países más altos. De hecho, hemos alcanzado porcentajes horarios que son únicos en el mundo porque esto no está resuelto y eso es lo importante. Las soluciones están en desarrollo y hemos llegado a 75% de energía renovable a nivel horario. Y esperamos que si esto sigue, se prevé que al año 2030 esto llegaría a entre 85 y 100%, y 100% probablemente en algunas zonas donde se concentra este tipo de instalaciones. Pero también necesitamos resiliencia del sistema, ya lo vimos hace unos días. Hay un bonus track ahí que vamos a ver al final. Y tenemos distintos eventos en la naturaleza y estamos acostumbrados a que pasen recurrentemente en el país y por lo tanto necesitamos generar resiliencia en el sistema eléctrico. Y ahí está, terremotos, tsunamis, erupciones, incendios, aluviones, sequías, marejadas, y eso afecta a la infraestructura en cuanto a fallos de equipo, fallas humanas, la ciberseguridad, atentados y volatilidad de mercados internacionales. Ya vimos lo que pasó con la pandemia con los combustibles, en que el carbón se multiplicó por 8 y el gas llegó a multiplicarse por 25 veces puntualmente. Y eso afecta a nuestro sistema dependiendo de las coberturas que tengamos esos riesgos. Y bien, esto requiere que el diseño aborde aspectos de seguridad, fortaleza de red y flexibilidad. Tener presente que estamos incrementando fuertemente los recursos basados en inversores. Y eso trae la necesidad que hay que cambiar los modelos. Muchos de ustedes seguramente usan Dick Silent, eso trabaja en el dominio de la frecuencia y necesitamos pasar a trabajar en el dominio del tiempo con modelos EMT.
y eso también va a traer un cambio radical en el desarrollo de los modelos. Y otra como consecuencia, la baja de la participación de generación síncrona, y hay que hacer un cambio radical en las capacidades y recursos tanto de la red como profesionales. Y hay aspectos que necesitamos mover, ¿cierto? Planificación, regulación, la inversión y el desarrollo de las ingenierías y la operación del sistema. Eso tenemos que empezar a usar otras herramientas y también que los consumidores empiecen a ser parte activa de este proceso. Hablamos de demanda responsiva, por ejemplo. Y controlar los riesgos, ¿no? Porque cuando tenemos un sistema con mayor variabilidad, tenemos que tener más herramientas para la gestión de riesgos. Y esta es la visión de nuestra organización. O sea, queremos facilitar una transición energética ordenada hacia un sistema basado en un 100% o en un alto porcentaje en energía renovable, que a la vez sea seguro, eficiente, con resultados positivos y costo efectivo, pues también tenemos que pensar en los niveles tarifarios. Y esto tiene que estar centrado en los usuarios finales, ¿sí? Pensando en ellos. Y aquí está, pues lo ponemos como una carretera, la hoja de ruta con algunos hitos importantes. Y algo que se está usando mucho, porque aquí hay que hacer ensayos, es los gemelos digitales o los digital twin. Y hemos venido trabajando desde el 2021 con Google para virtualizar la red, es decir, hacer una réplica exacta de la red eléctrica en la nube, en el mundo digital, a fin de hacer análisis de comportamiento de la red. Y eso es lo que llamamos el gemelo digital. También hemos hecho estudios en el dominio del tiempo para empezar a trabajar con las herramientas que nos permiten modelar de manera más precisa el comportamiento de la red basada en inversores. El desarrollo de proyectos pilotos de distintos tipos. Hoy día tenemos un laboratorio donde tenemos inversores grid forming físicamente, el controlador, y estamos haciendo ensayos de comportamiento y cómo configurar estos equipos. Estamos trabajando con Huawei y SMA, y están ahí los equipos y se está aprendiendo las diferencias que ocurren entre los análisis del software y el equipo físico de hardware. Y tenemos en mente otros proyectos pilotos que esperamos que vean luz pronto. Y también hemos intentado, sin éxito desafortunadamente, algunas licitaciones de demanda responsiva, porque es un recurso relevante para la red eléctrica. O sea, en ciertos casos necesito tener respuesta ante ciertos eventos. También el año pasado hicimos una licitación de servicio complementario de control de tensión, que se enfocó en incorporar la tecnología de condensadores sincrónicos, que se adjudicó hacia fines de año y que deberían estar en servicio hacia el año 2026-27. También se han implementado algunos procedimientos de homologación de modelos para el software, para los análisis en el dominio del tiempo. Hay que validarlo y verificar que estén bien configurados. También algunas herramientas de monitoreo en tiempo real. Proponer cambios a la normativa de seguridad y calidad de servicio. Hay que revisar los estándares. Y también complementar la implementación, que esto ya está, vamos a ver que está cumplido, de la programación intradiaria, que es una práctica normal en los operadores. O sea, cuando yo hago el programa el día anterior y hay cambios relevantes, necesito reprogramar. La mejora de los modelos de pronóstico. Si bien el pronóstico solar puede ser relativamente más simple de predecir por el comportamiento que tiene, el mayor desafío está en la proyección de pronóstico de generación eólica, y ahí estamos en un trabajo con Google, que incorporó a DeepMind, que es una filial de ellos, que era de Inglaterra, de UK, que fue el creador del AlphaGo, si ustedes se acuerdan, que derrotó al campeón mundial de Go, que es uno de los juegos más complejos que hay. Y también hemos suscrito una serie de convenios de colaboración con distintas entidades internacionales, porque sabemos que es imposible hacerlo todo y es necesario ese intercambio, por eso hablábamos de acciones colaborativas. Y también
integrar los recursos necesarios que se requieran para planificar y operar la red eléctrica hacia este escenario 100% renovable y trabajar una propuesta de hoja de ruta de innovación, porque este proceso también requiere bastante innovación. ¿Qué hemos hecho? Avanza este proyecto con Google. Hemos hecho estudios ya con EMT, con una modelación en el tiempo, al año 2026-2030, con altas participaciones de energías renovables variables, con tecnologías grid forming. Licitamos y adjudicamos estos condensadores síncronos. Está desarrollado avances importantes, el desarrollo del gemelo digital en un ambiente offline, y nos queda pendiente el tiempo real. Hay un proyecto piloto para modelar y simular esta tecnología de grid forming, que es lo que les mencionaba en nuestro laboratorio, y la implementación de mejoras en los pronósticos de generación y demanda. Bueno, como les decíamos, se requiere el compromiso de todos los agentes del mercado, del Estado y de la sociedad para avanzar en este proceso. Y hay que facilitar una transición energética ordenada y colaborativa. Y esto requiere innovación en distintos ámbitos, en la incorporación de nuevas tecnologías, el número creciente de agentes, los mercados cada vez más dinámicos, la necesidad de fortaleza de red, de infraestructura y de flexibilidad. Y todo esto para planificar, desarrollar y operar la red eléctrica que viene. Y como les decía, es importante la colaboración. Aquí vemos algunas de las colaboraciones que tenemos suscritas con distintas instituciones. Y aquí está la Universidad Católica ahí. También tenemos un convenio y estuvimos haciendo algunos análisis. Y particularmente desafiante el tema de qué regulación necesitamos para la transición energética. Y hay una frase de las Naciones Unidas de hace ya varios años que creo que está muy presente. Dice que el desarrollo necesita que... no, se refiere que para alcanzar las metas, las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de cumplir sus necesidades de las generaciones futuras, tenemos que resolver ese compromiso. Y aquí vienen alto varios aspectos de los desafíos de la transición, es la alta participación de energías renovables, niveles récord que hemos alcanzado, que el año 2024, que fue bastante lluvioso, llegamos a un 94% de generación, 95% digo, de generación renovable, considerando el hidroeléctrico, a nivel horario. El aumento de la generación distribuida, estimamos que hacia fines de este año van a haber 4.000 megawatts de PMGD. Como dato, hoy día en la mañana, en el horario diurno, porque son en su mayoría solares, la demanda era de 10.700 megawatts, estamos hablando cerca del 40% de la demanda. Necesidad de monitorearlos, porque hoy día no los vemos, no sabemos cuánto están generando, ni podemos instruirlos porque tienen un mecanismo de autodespacho. La expansión de la electromovilidad, y eso trae varios desafíos. Están hablando de los cargadores rápidos, de los súper rápidos. El cargador súper rápido está en el del orden de 606 a 1 megawatt. Imagínense lo que es estar gestionando requerimientos de carga de miles de vehículos que van a un cargador rápido. Eso también hay que pensar cómo gestionar eso. En Canadá ya hay empresas que se están dedicando a esa gestión de cargadores. Y ahí también hay un cambio geopolítico, porque los desarrollos de los vehículos eléctricos están más en China que en Occidente. Y también un creciente interés por proyectos de almacenamiento. Hoy día ya hay cerca de 1.000 megas operando y se espera que a fin de año lleguemos a 2.000 megawatts de sistemas de baterías con duraciones promedio entre 4 y 5 horas. Y hay 12.000 megawatts en proceso de solicitud de conexión. Así que pueden ver que la necesidad de almacenamiento es muy importante. Y también necesidad de flexibilización. O sea, cuando tenemos una fuente que varía mucho, el sistema tiene que ser flexible para poder gestionar esos cambios. Y lo que tenemos hoy día, que hacemos el cálculo del despacho en forma centralizada en base a costo.
Y eso está siendo cada vez más complejo, dado la cantidad de gente, la diversidad de tecnología, y también auditar los costos los verdaderos costos de producción es bastante difícil, porque pueden haber asimetrías de información. Y hemos visto la necesidad de que hay que transitar hacia un mercado de oferta, es decir, pasar de costos marginales a precios marginales, que es la tendencia, diría, en más del 95% de los sistemas eléctricos. Y eso es muy relevante para el proceso de carbonización. Pues si pensamos que un mercado basado solo en generación renovable, su costo de operación es prácticamente nulo. Entonces, eso hay que enfocarlo con un enfoque de sostenibilidad financiera también, y eso debería darlo un esquema de mercado basado en oferta, ¿no? El esquema de mercado oferta también da más flexibilidad porque permite que todos los agentes revelen sus preferencias, incorporen en su oferta los riesgos y por lo tanto lleva a que refleje los costos efectivos en que incurre el sistema en el suministro eléctrico, ¿no? Y ahí viene también otro problema que hay, es que en la medida que se extienda el almacenamiento, viene la pregunta de cómo calculamos el costo alternativo. Y ahí lo que hay que hacer es descentralizarlo y dejar que los distintos agentes decidan cuáles son sus costos de ofrecer esa capacidad de almacenamiento y en qué horas. Y hemos elaborado una propuesta para esto. Hicimos una licitación internacional que fue adjudicada finalmente a la empresa ECO en conjunto con el profesor Sauma, y se elaboró una propuesta de nuevo diseño del mercado mayorista que básicamente considera la existencia de un mercado del día anterior, o day ahead, como se llama internacionalmente, el cual recibe las ofertas. Después, un mercado de oferta para las unidades de confiabilidad. Un mercado intradiario, en que se gestionen los desvíos y en tiempo real, basado en oferta. La participación de las centrales hidroeléctricas mediante subastas y ofertas. Ahí es importante tener algunas medidas para que no vacíen los embalses. Y también esquemas de mitigación del poder de mercado, tanto ex ante como ex post, porque ahí ya empezamos a cambiar el tipo de monitoreo que hay que hacer. Ya no hay que ir a verificar costos, sino que hay que estar monitoreando el poder de mercado. Y esto está disponible también. Hay un documento con un resumen y se puede acceder al documento íntegro con ese QR. Acá está un resumen poco más detallado de todos los aspectos que considera esta propuesta de nuevo diseño de mercado. Y quiero también hacer mención a esta frase, ¿eh? Este es un proverbio chino que apareció en la publicación del Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía hace unos años, y lo que refleja, ¿cierto?, es la importancia de ajustar la ruta cuando las circunstancias lo requieren para evitar resultados no deseados. Y eso tenemos que hacerlo siempre, hay que ir evaluando y reorientando el camino. Y acá viene lo que todos esperaban. ¿Qué pasó el 25F? ¿Y qué implicará? Porque este tipo de eventos no ocurren, es muy espaciado en el tiempo y uno desearía que nunca ocurrieran, por las consecuencias que traen. Hoy día somos bastante más dependientes de la energía eléctrica que el anterior, que fue hace 15 años. El transporte público, tenemos buses eléctricos, la flota de buses eléctricos más grande del mundo fuera de China. Tenemos el metro, que dependemos mucho de ellos. Nuestras casas dependen bastante, ya hay muchas construcciones que son full electric, entonces hay una mayor dependencia, dependemos de estos aparatitos que andamos acarreando. Y no solo del equipo, sino que de la red de antenas que los alimenta. Y aquí se vio que la norma parece que no funcionaba mucho, de tener respaldo de 4 horas, y se perdieron las señales de celulares. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está segmentada la zona del evento, que fue entre Copiapó y Coquimbo. Y el sistema tiene una línea de transmisión de 500.000 volts, que es la línea de mayor tensión,
que trae un flujo importante, particularmente en horario diurno hacia la zona central. De noche el flujo se invierte, se va de sur a norte. Pero de día hay un flujo importante que puede llegar incluso a 2000 megas. Y lo que ocurrió es que entre la subestación Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, por eso entre Copiapó y Coquimbo, ese tramo de la línea, procedió a desconectarse ambos circuitos de la línea, alrededor de las 15-14. Y esto provocó una división de la red, una red al norte de Coquimbo y al sur de Coquimbo. En ese momento la línea transfería 1800 megas hacia la zona centro, con lo que implicó que la zona norte quedó con un exceso de generación de esa magnitud y la zona centro-sur con ese déficit. ¿Y qué vimos? A las 13:35 la empresa ISA ingresa una solicitud de limitación en que señala que su sistema de protecciones principales presenta problemas y está procediendo a dejarlo fuera de servicio. Y además señala que esto no impone ninguna restricción a la operación de la línea y que no hay riesgo alguno en continuar la operación, ya que el sistema de respaldo está funcionando en un 100%. Lo que suena todo lógico, los sistemas de respaldo están para eso, para reemplazar al principal, y si funciona, no debería haber ningún problema. Sin embargo, posteriormente, ellos, cuando ocurre este tipo de eventos, tienen que enviar un informe a las 48 horas, y en ese informe se revela que a las 15:13 ingresó personal a trabajar en la subestación para intentar reparar la situación de la protección principal, y mientras estaba haciendo esa intervención ocurre algo que desconecta ambos circuitos de la línea. Y hace que esta línea desconecte estos 1800 megas. Y esto se expande. La isla norte, a raíz de los dispositivos de control que tiene, logra desconectar el exceso de generación y continúa operando por 4 minutos, que para un efecto de blackout es un tiempo largo. Pero finalmente no pudo seguir operando porque se produjeron algunos problemas de inestabilidad de tensión, sobretensiones, y con eso llegó a la pérdida total de suministro. Cuando hay sobretensión se empieza a desconectar la demanda y la generación, y eso gatilló que finalmente se pierda toda la isla norte. ¿Y por qué se expande? Después nos queda qué pasó con la isla sur. Esta, sin embargo, se volvió inestable a los pocos segundos, entre 3 y 4 segundos logró mantenerse. Dada la gran cantidad de energía, estaban fluyendo estos 1800 megas que representaban más o menos un cuarto de la demanda al sur de Coquimbo. Y si bien la red tiene mecanismos para controlar esto, que esto es como una balanza, por un lado los generadores y el consumo, y esto tiene que estar equilibrado. Si nos sacan este flujo, tenemos que desconectar demanda para lograr el balance. Y existen esos mecanismos de desconexión de carga, EDAC se le llama, o desconexión de generación cuando hay exceso de oferta. Sin embargo, esos mecanismos de defensa que apuntaban a preservar islas en el sur no operaron adecuadamente, por lo cual finalmente la caída de frecuencia fue más rápida y perdimos todo el resto del sistema. Y después vino la fase de recuperación del servicio, ya que esto ya había pasado, estaba totalmente a negro. La recuperación del servicio se hace a través de los llamados planes de recuperación de servicio, que divide el país en segmentos o islas que tengo que ir armando para después ir conectando. Y eso se hace a través de los llamados centros de operación de recuperación. Entonces, apenas ocurre este evento, se constata el blackout, los operadores llaman y dice, inicia el plan de recuperación. Y eso lleva a que se tomen acciones inmediatas de parte de estos core, de preparar el sistema y empezar a levantarlo. Y eso está a cargo de varias empresas, de Engie, de Transelec, básicamente. Y siendo Transelec el agente más importante, porque tiene la red más extendida, obviamente, el que aborda prácticamente el 80% de las tareas que hay que hacer para recuperación del servicio. Desafortunadamente, el SCADA de Transelec
se desconectó, tuvo problemas con los sistemas de respaldo de energía y perdimos visibilidad de la red de Transelec. Además perdió las vías de comunicación punto a punto y perdió el telecomando, ¿no? Porque hoy día todo prácticamente, ya digamos, está digitalizado, se hace a través de sistemas informáticos el control de las instalaciones, apertura de interruptores u otros. Y eso se perdió, perdiste los ojos, los oídos y las manos. Y eso demoró hasta lograr recuperar su sistema SCADA, demoró cerca de 3 horas, pero siguió inestable con algunas indisponibilidades parciales de telecomando y comunicación. Por lo tanto, hubo que usar sistemas de celulares para reponer el servicio. Y por eso nos demoramos todo ese tiempo. De hecho, hubo que mandar operadores a distintas subestaciones. Los operadores estaban concentrados en 2 ciudades importantes, en Concepción y Antofagasta, por lo tanto hubo tiempos de desplazamiento extendidos, además en una situación de blackout, lo cual también demoró todo este proceso de reposición. Y parte del informe de falla que se emite, que está públicamente disponible, son 400 páginas, ¿no? Hay mucha información. Hubo que analizar más de 1000 informes en 20 días. Y eso también lleva a que este no es el último informe, vienen más informes, porque hay que analizar. Eso nos revela que hay que entrar en mayor profundidad en ciertas situaciones. Y eso se hace a través de modelaciones o requerimientos de información adicional si hubiera llegado algo incompleto. Y la norma nos exige también a informar eventuales situaciones de incumplimiento en este proceso, y respecto de eso vemos que Interchile no solicitó el permiso de trabajo correspondiente. La norma establece que cualquier intervención en una instalación esté activa o en reserva, tiene que ser solicitado a través de un permiso de trabajo, el cual es evaluado y eventualmente autorizado o postergado. Y también están los permisos de trabajo impostergables, pero no se ingresó ninguno de ellos. Así que ahí hay una falta por no haber hecho la solicitud de trabajo. También la indisponibilidad de las líneas de comunicación SCADA y telecontrol. La norma establece que tienen que tener una disponibilidad superior al 99.5% y muchas tenían disponibilidad inferior. También hubo situaciones en que no se entregó oportunamente la información necesaria para el análisis de la falla. O bien, si bien llegó a tiempo, no venía completa, y eso también es una falta. Y finalmente, vimos un deficiente desempeño del mecanismo de desconexión de carga. O sea, algunos no actuaron, otros actuaron en exceso. Pero finalmente la conclusión es que hubo una falta de desconexión de carga del orden entre 300, en torno a los 300 megas. ¿Y qué cosas inmediatas hemos hecho? Requerir la información que falta. También identificación e implementación de aprendizaje y recomendaciones normativas, estamos trabajando en eso. La revisión de los ajustes de los sistemas de contención y sistemas de control automático ante contingencia. Instruir a Transelec que en tanto no se resuelva el origen del problema, eso es cada tenga personal permanente en algunas subestaciones que son críticas. Bueno, ya emitimos el informe, hemos dispuesto auditorías técnicas a instalaciones de Interchile y Transelec. Estamos elaborando estudios complementarios y Electric Power Research Institute, que probablemente ustedes conocen, junto a algunos académicos y universidades, están apoyando este proceso de análisis más detallado. Estamos también recolectando evidencia adicional y el tema de los aprendizajes y recomendaciones. O sea, uno que sale inmediatamente es que hay que tener una vía de alta confiabilidad en cuanto a comunicaciones. En caso de la pérdida del sistema principal, pues la red de celulares no es lo suficientemente confiable para este tipo de cosas. O sea, es como una de las primeras conclusiones. Ahí está. Y los dejo para preguntas. Gracias. Muchas gracias,
Aló, aló. Muchas gracias, Juan Carlos. Andrés, dejo el espacio para tener un momento para hacer preguntas. Por favor, me levantan la mano y me acerco con el micrófono. Gracias, don Juan Carlos, por la claridad de la exposición. Yo tenía dos consultas, una pensando en una de las 5D, que tenía que ver con la proliferación de las energías renovables variables, particularmente en el segmento de distribución. ¿Qué es lo que ve usted desde su óptica actual, que es el rol que debiese tomar el coordinador en el futuro, pensando en la coordinación de esas energías en la red de distribución? Bien. No nosotros, pero lo que vemos es que hay que hacer un cambio radical en la normativa de distribución, separando lo que es la comercialización de la gestión de la red. Y eso implicaría tener un DOS, es decir, un Distribution Operator System, o sea, un coordinador de la operación de las redes de distribución. Y dejar al propietario de la red que se encargue de la mantención y la operación manual, digamos, y su expansión. Entonces, estratificarlo ahí y sobre esa capa del DOS poner una capa de comercializadores o agregadores para que puedan servir a los usuarios. También hay detalles más profundos, pero apunta a ese tipo de estructura para poder gestionar la red de distribución y agregar incluso un gestor de información, cosa que permita la movilidad fácil entre comercializadores o agregadores. Porque, como decía, es probable que la generación distribuida siga creciendo y vas a tener que agregar, porque también vamos a tener que tener demanda responsiva que existe. De hecho, ya hay una experiencia en Estados Unidos con el agua sanitaria, agua caliente sanitaria, en que instalan termos y tú tienes incentivo para ver las horas de carga. Acá no tenemos muy poco termoeléctrico, pero podría crecer sustantivamente. Pueden incrementarse los autos eléctricos y ahí tienes una batería que está parada horas durante el día y que puede ser gestionada, tanto como para carga como para descarga. Entonces, las oportunidades son muchas, pero necesitamos desintegrar las redes de distribución, separando las actividades. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias por la presentación, estuvo muy clara y precisa. Primero una reflexión y después una pregunta. Siempre me ha llamado la atención de que llamen lo llamen coordinador, ya, porque yo escucho en otros países, en otras jurisdicciones que utilizan las palabras operador, la palabra controlador, que como que le da de cierta manera semánticamente una robustez más a la institución, ya. Y en ese sentido te quería preguntar qué es lo que le falta al coordinador para tener las mismas potestades de otras jurisdicciones, no sé, llámese Estados Unidos, llámese Europa, para, de cierta manera, para decir, oye, esto nos falta, porque me queda la duda, porque son coordinadores, y además, con lo último que pasó, quizás nos falta algo para llegar a ser lo que se utiliza en otras partes del mundo. Sí, mira, para empezar, ver que en Europa ellos no son ISOs, son TSO, porque el que opera el sistema es el transmisor, entonces son los Transmission System Operator. Y tienen separado un ente que es el operador de mercado, que es el que valoriza las transacciones. Entonces, otra filosofía. Y por eso es mejor mirar hacia Estados Unidos y ver entes como PJM, Pennsylvania, Jersey, Maryland, o el CAISO, el California Independent System Operator. Y ver también qué significa el concepto de operator en inglés, que es lo mismo que coordinación en castellano, porque ellos no operan las instalaciones. O sea, que el CAISO no va y opera las instalaciones de transmisión ni generación, ellos solo dan instrucciones en función de las ofertas que llegan. Pero también tienen otras tareas que no tenemos. Por ejemplo, ellos cobran servicios, nosotros no cobramos servicios.
¿qué te diría? Quizás tener más flexibilidad para generar algunos procedimientos, porque la transición energética necesita generar procedimientos muy rápido porque esta cosa cambia muy rápido y aparecen nuevas tecnologías que se integran mucho más rápido que antes. Entonces hay que tener flexibilidad para los procedimientos. Hoy día cambiar una norma técnica puede implicar 2 años. Entonces necesitamos o agilizamos las normas técnicas para que sea muy rápido o le entregan más atribuciones en cuanto a procedimientos técnicos al operador del sistema. Hola, acá Joao Correa, muchas gracias por la presentación. La pregunta es, ¿cómo se financia el Coordinador Eléctrico Nacional? Ya, el financiamiento del presupuesto del coordinador se hace a través de un cargo tarifario que está en todas nuestras boletas y de los industriales también, y está separado, basta que miren, dice por ahí cargo exento de IVA, porque todo el resto de las componentes tiene IVA y sale al final ahí en la boleta, dice cargo exento de IVA. El promedio debe ser del orden de 100 pesos para un consumo de 200 kWh. Y eso, ¿cómo se hace? Nosotros presentamos una propuesta de presupuesto a la Comisión Nacional de Energía en función de las obligaciones legales que tenemos respecto a las tareas a ejecutar, y la CNE lo revisa, puede comentar, y una vez que se apruebe el presupuesto, se calcula el cargo tarifario que se va a aplicar va por periodos diciembre-noviembre. Ah, sí, eso es cierto. Y en ese cargo tarifario además va el costo del panel de expertos. Y nosotros ahí dividimos el pago, recolectamos el pago y le enviamos el dinero para cubrir el presupuesto del panel de expertos. Y cuando hay estudios de franja, tenemos que también colectar el dinero para pagar los estudios de franja. Buenas tardes, don Juan Carlos. Juan Carlos también tocayo suyo, estudiante de segundo año. Si bien es cierto, el coordinador eléctrico es un ente autónomo, como bien usted comentó al comienzo de la presentación, hizo el alcance respecto a la unidad de auditoría dentro de la estructura jerárquica del coordinador. Es una pregunta que es un 2 por 1. Primero, ¿cuál es el rol particular de esta unidad de auditoría? Y por sobre lo mismo, si hoy por hoy el coordinador eléctrico contempla una instancia de auditorías externas, dada la figura del coordinador. Eso. La unidad de auditoría y cumplimiento, ese es su nombre, auditoría y cumplimiento, y reporta al Consejo, porque lo que hace es auditar periódicamente todos los procesos internos, solo mira hacia adentro. Entonces elabora anualmente un plan de auditoría para ir a auditar, como dice redundante, ciertos procesos críticos internos y determina si hay brechas y acuerda planes de cumplimiento de las brechas con la unidad auditada. Además, viendo alguna práctica que hay en otros ISOs hacia afuera, se eligen 2 procesos anualmente para que sea auditado por un externo, usualmente están las típicas Ernst & Young, Deloitte u otros. Entonces ellos van y auditan un proceso interno y hacen lo mismo, identifican brechas y con eso se acuerdan planes de cumplimiento. Y esas auditorías son públicas y están en nuestro sitio web. Las auditorías internas no, pero estas que se hacen con un auditor externo sí, y están disponibles y siempre se eligen procesos críticos. Hola Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Estuvo bastante claro, encuentro que entregaste una perspectiva bastante completa de cuáles son los desafíos que vivimos ahora en este momento. Yo tengo una consulta orientada al tema del 25F, aprovechando la instancia. Bueno, se ha hablado bastante con el tema del plan de defensa contra contingencias extremas del norte y el retraso de su implementación. En él sabemos que se identificaba un riesgo en la operación del sistema, incluso con un flujo menor al que se tenía en el momento de la ocurrencia de la falla. La pregunta es si tú crees que es necesario brindar con mayores atribuciones al coordinador para exigir de manera más firme la implementación de estos esquemas a las empresas, considerando la relevancia y el impacto que pueden tener sobre el sistema este tipo de planes.
Tu pregunta es muy buena porque tiene varios elementos que creo que la prensa no los ha recogido adecuadamente y generan confusión. La norma técnica establece que hay que elaborar planes de defensa ante contingencia extrema y establece toda una jerarquía de las instalaciones que hay que mirar. Transformadores, líneas y otros equipos, interruptores, ahí está bien detallado. Y además define severidades. Y el concepto del plan de defensa es, con los recursos que tengo, de generación, transmisión, qué esquemas de control puedo implementar para contener una severidad de grado X. En este caso, que estamos hablando de esta línea, es una severidad de grado 6, que es un cortocircuito bifásico a tierra. ¿Ya? Es decir, que hay corriente de cortocircuito. Entonces lo que se hace es diseñar un esquema que tiene muchos elementos. Y uno de esos elementos tenía que implementarlo las empresas transmisoras TEN, ISA y Transelec. Pero había otros elementos que sí se instalaron, que son relés de desconexión de carga, relés de desconexión de generación. Y lo que la norma dice es, con lo que tiene y los mecanismos de control que puede implementar, trate de que se preserve el 70% de la red. Es decir, no te asegura que no pase nada. Dice, trate de preservarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El objetivo es armar islas para después reconstruir el sistema. Por lo tanto, el plan de defensa va a implicar pérdida de carga. Y aquí lo que está trazado es un elemento. Entonces, que la ley, acuérdate que está el ecosistema. Tenemos fiscalizadores, distintos entes. Y la ley funciona con esa lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos que enviar anualmente un plan de cumplimiento y desempeño de servicios complementarios. El plan de defensa de contingencia extrema es un servicio complementario y se pagan las inversiones que se hacen para implementarlo. Y por lo tanto, si estos transmisores no lo han implementado, no estamos pagando nada. Y elaboramos ese informe de desempeño, porque si hay estándares de cumplimiento de los servicios complementarios, y si alguien no lo cumple, está expuesto a algunas sanciones y a que no se le pague, porque tiene que tener una calidad mínima. Y además de aquellos que estén atrasados de su implementación. Y ese informe se envía todos los años a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Qué tiene que hacer la SEC? Fiscalizar e instruir las cosas que no se estén cumpliendo. La fiscalización va a decir, oye, sabe que usted está atrasado, cumpla, y igual o lo puedo amonestar o le puedo poner multa. Entonces, este ecosistema funciona. Nosotros informamos a la autoridad fiscalizadora, que es conocida, y la autoridad fiscalizadora, al tomar conocimiento, debe actuar. Y eso se hace todos los años. Se informó el 2021, el 2022. Y así existen otros informes también en que se comunica a la autoridad. Como digo, el ecosistema funciona. El coordinador no necesita más atribuciones porque están asignadas las funciones. No somos únicos. El estudio es del 2019 y se instruye a partir del 2020. Está toda la documentación, es pública, está ahí. Es decir, no hay ningún secreto, no hay magia. Y eso, se ha cumplido lo que hay que cumplir. Buenas tardes, Juan Carlos. Víctor Ruiz por acá. Hemos visto en su presentación y a raíz de la contingencia de esta falla, salta a la vista la importancia y la relevancia de los sistemas de telecomunicaciones en la actualidad y en el futuro, ¿cierto? Con la transición energética, mucho más relevancia se espera que tengan. Un actor relevante acá justamente son los operadores, los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Y la consulta es, ¿usted ha tenido oportunidad de estar en mesas con el Ministerio de Energía y con empresas de telecomunicaciones de cómo se ve de qué manera enfrentan este desafío, este rol que tienen de ser portadores? Porque todos los coordinados actualmente
tienen una exigencia en términos de confiabilidad de sus comunicaciones. Pero eso depende, o sea, cualquier coordinado puede tener contratado 1, 2, 3 o 10 empresas de telecomunicaciones para intentar aumentar su nivel de disponibilidad, pero si la exigencia sobre las empresas de telecomunicaciones no es lo suficientemente alta, nunca vamos a estar bien preparados para eventos de este tipo. Entonces, quería saber su opinión, cómo se maneja esto, qué es lo que se espera de aquí al futuro. Sí, mira, no hemos tenido reunión con ambos ministerios, fuimos convocados al Senado donde estaban ellos, pero mira, aquí esto es un desarrollo producto de ellos. Si lo que requiere el sistema son punto a punto, que son líneas de alta confiabilidad, que puede que tengan una confiabilidad distinta a los productos comerciales, me refiero de retail. Y un punto a punto tiene que no existe la línea 100% confiable, y eso hay que asumirlo. No existe. Todas tienen algún grado de confiabilidad. Y se pide un 99.5. Bueno, y el punto a punto tiene que estar un 99.5 o más disponible. Además, la norma establece esquemas alternativos, más allá de si son efectivos o no, y establece el uso de teléfonos satelitales, y tenemos teléfonos satelitales. Entonces, no tienes una, tienes al menos dos. Y además se considera el uso eventual de celulares. Entonces tienes 3 vías ya. Esto hace pensar que quizás hay que pensar si es factible una segunda línea de alta confiabilidad similar al punto a punto. Pero es una tarea futura, es lo que aparece como elemento a analizar. Y las telco tienen su regulación para el retail, pero se pueden desarrollar otros productos sin necesidad de ley. Hola, Juan Carlos, quiero hacer la última pregunta porque quiero recordarle a los estudiantes que tienen que ir a clases después, así que no. Pero como va a empezar a cerrar y para ojalá tomar un poco de perspectiva, dentro de las metas que nos autoimpusimos para el 2050 está duplicar el consumo eléctrico, y ya vemos que nuestra infraestructura eléctrica está estresada o sujeta a bastante estrés. Entonces quería preguntarte si es que, ¿cómo ves tú el avance? Porque el avance de la generación, tú mismo dices, ya no se necesita ser un experto en sistema de generación, y la parte de generación se puede resolver rápidamente, pero la infraestructura de transmisión, digamos que al menos está un poco lenta. Quería ver tu opinión sobre eso y si es que contemplan implementar dentro de las medidas que no estaban ahí, como Dynamic Line Rating o otras cosas por el estilo. Sí, lo del Dynamic Line Rating ya se hizo, o sea, se propuso el 2023. Ahí se propuso 5, finalmente se les seleccionó 4 y hay uno que está en proceso de implementación, pero eso ya se hizo. Y recuerda que el Dynamic Line Rating puede subir o bajar la capacidad de transferencia, o sea, no es para subir, es para operar el sistema más seguro. Y eso se hizo, pero hubo una ley de transición energética que estuvo en tramitación, que contemplaba algunas medidas, pero después se sacaron. Y un tema que hay que ver es cómo acelerar los procesos de planificación de la expansión de la red hasta llegar al decreto, que hoy día es un poco largo. Entonces hay que acortar esos tiempos porque tiene un desfase muy grande. Y lo otro, el tema permiso. Nosotros emitimos un informe periódico respecto del avance de las obras de transmisión. Y hoy día hay más de 30 obras que están con demoras por la obtención de permisos ambientales y sectoriales. Entonces, esto de la permisología, si bien parece una palabra un poco compleja, yo prefiero el otorgamiento de permisos es importante. Muchas gracias, Juan Carlos. Un aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias a todos por haber asistido. Lo invitamos a un coffee, por favor, y posteriormente a la sala de clases. Muchas gracias a todos por haber asistido acá.